Sí, justo hemos tenido, Fernando, todo prácticamente 2 meses con Felipe dándole a la refracción y alistándonos para escuchar ya las finales, en este caso contigo, lo que es refracción en niños. Felipe se va a encargar de la presentación. No sé si esté por ahí, Felipe. Sí, acá estamos, Sí, justamente. perfecto. Ok. Bueno, empecemos, ¿no? Adelante, Empecemos, Felipe. bueno, buenas noches con todos. Bueno, para mí va a ser un honor realmente presentar a Fernando Mendiola. Aparte de ser un gran amigo, es un gran profesional, un gran conocedor de la oftalmología pediátrica. Y para mí fue un honor invitarlo a participar en el libro y de verdad que él tuvo una disposición desde el primer día muy abierta para poder hacerlo, ¿no? Entonces, y bueno, eso está plasmado en el libro y yo creo que su experiencia nos va a enriquecer nuestra práctica. Entonces yo pienso que ahora los residentes van a escuchar a una persona que hace mucho esto y con todo lo que han aprendido van a poder entender todo lo que se hace en niños, ¿no? Fernando, te agradezco muchísimo por aceptar, realmente ha sido un honor, como te digo, compartir contigo este libro y ahora pues de realidad es cómo compartimos toda esta experiencia tuya en pediatría, ¿no? Gracias, más Perfecto. bien. No, un gusto. En realidad el honor es mío, el gusto es mío, el gusto de estar acá. El placer de saludar a los amigos. En estas épocas tan difíciles, podernos ver, podernos saludar, es muy bueno, muy encantador. Y, y bueno, estar invitado a esta presentación me parece importante y agradezco a todos los involucrados por haberme considerado. Gracias, Pedro, de verdad, por todo el apoyo. Cuando gusten, si quieren, comparto pantalla ya o... Claro, claro, Sí, adelante, Fernando, adelante. a Listo, ya ver, estás con todos los poderes para poder compartir pantalla, Fernando. perfecto. Me avisan si todo está bien. ¿Se me escucha bien en primer lugar porque no tengo audífonos? Sí, está correcto, está todo bien. Se ve y se escucha. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Este, Usualmente teníamos reuniones en el Lino a las 7 de la mañana, los residentes estaban más lúcidos y escuchar esta charla podía ser más tolerable, pero a esta hora no sé cuántos van a quedar despiertos hasta el final, más aún si están en sus casitas, pero vamos a comenzar. La refracción en los niños voy a dividirla en dos partes. Uno, algunos conceptos que quizás ya los conocen, los han venido escuchando sobre lo que es la refracción en general, pero aplicada a los niños. Y la otra parte, algunas pautas de cómo recetar, cómo prescribir lentes a los niños que tienen errores refractivos. Esto parece fácil en cierto sentido, pero en niños tiene bastantes matices de complejidad. Y como muchas áreas de la medicina, la medida de la vista en niños, la refracción y la prescripción de los lentes requiere un poco de arte, un poco de ciencia y experiencia. Entonces, espero que lo que yo les manifieste hoy les sirva para simplemente buscar y profundizar en cada una de las diferentes subpartes que tiene la presentación. Este, en, en primer lugar, la refracción, eh, especialmente en pediatría, es parte del examen oftalmológico. No es un procedimiento para encontrar una medida y saber qué lente le vamos a prescribir al niño. Eso es solamente una parte de lo que es la refracción en niños. La refracción nos da una información y tenemos que pensar por qué el niño tiene tal grado de refracción, sobre todo si encontramos alguna metropía importante. Por darles un ejemplo, esto es solamente en forma de ejemplo, no me voy a detener demasiado en esto. Este es una paciente de 5 años y tiene 8 de miopía en el ojo derecho, 7 en el izquierdo. Es una miopía importante. A los 5 años no es tan frecuente ver esta miopía, pero aparte
si nos fijamos, tiene una facies particular. La parte media de la cara es algo plana. Y entonces, si indagamos un poco más, vemos que tiene hiperelasticidad articular. Le pedimos unas placas y tiene zonas de artropatía en varias articulaciones. Y esto es lo que se llama el síndrome de Stickler. Es decir, una refracción nos hace sospechar de que puede haber algo más. En este caso, un síndrome de Stickler. Y este síndrome es importante porque predispone a los niños a desprendimientos reumatógenos tempranos. Y esto es muy raro en la infancia, pero muy grave también. Y de paso, vamos viendo, si uno encuentra miopías altas en niños, hay algunas posibles asociaciones. Uno es el Stickler, que acabamos de ver, el síndrome de Marshall, que es muy similar, y otros síndromes como Knobloch, NIST, puede ser una indicación de subluxación del cristalino, de que el cristalino se ha empezado a subluxar y están las enfermedades asociadas a subluxación. Retinopatía de la prematuridad es una posibilidad, y glaucoma, que el ojo esté creciendo más por glaucoma. Acuérdense que el ojo de los niños puede crecer en respuesta a una presión intraocular aumentada en los primeros años, en los primeros 2 años de vida, y el ojo se está miopizando más. Y hipermetropías elevadas se pueden ver en la maurosis congénita de Leber. Esto tenerlo siempre presente porque el fondo de ojo va a ser normal, pero pues el niño tiene una hipermetropía elevada y hay que estar atentos. En nanoftalmus, córnea plana, las distrofias miostónicas y algunos síndromes raros como el de Arscock. Y de acuerdo a la edad del paciente, vamos a tener que hacer la refracción, ya sea manual y o con un autorrefractómetro, y con el niño despierto, o vamos a tener que hacer la refracción bajo sedación, dentro de otros procedimientos en un examen bajo sedación. Y no a todo paciente que no le podamos hacer una refracción lo vamos a sedar. Hay que valorar la necesidad de hacer la refracción bajo sedación. Por algunos ejemplos también. Pacientes entre 0 y 6 meses de edad necesitamos saber y tener una buena refracción en los bebés que son aparentemente ciegos, que los papás sienten que el niño no ve y que se comportan como niños ciegos. Pacientes con estrabismo, sobre todo las esotropias, y pacientes con afaquias, o sea, y a veces pseudofaquias. Y entre los 6 meses y 2 años de edad, afaquia también, estrabismos de todas maneras, y defectos refractivos que pueden ambliopizar, sobre todo las anisometropías y cuando vemos ambliopías bilaterales refractivas. La retinoscopía es el paso fundamental y el oftalmólogo que ve niños tiene que dominar la retinoscopía, tiene que también tener un buen retinoscopio. Y la retinoscopía, como ya saben ustedes por todas sus clases anteriores, nos da el estado refractivo. Eso lo tienen que aprender en la práctica en cada una de sus sedes los residentes. Pero a su vez, la retinoscopía en el niño nos puede ayudar a detectar irregularidades en la córnea, defectos en el cristalino y defectos en el humor vítreo. Eso mucho antes de haber tocado al niño, o sea, simplemente sentados frente al niño, lo miramos y le pasamos, podemos tener un juguete en una mano y con el retinoscopio vemos las sombras y sin haber tocado al niño ya podemos tener una idea de la magnitud de su refracción y si tiene una ametropía, la magnitud de su ametropía, porque si las sombras son lentas y oscuras, probablemente tiene algo de vicio refractivo alto. También nos va a poder detectar lo que hemos dicho acá. Y todavía no hemos tocado al niño y podemos tener una idea, por ejemplo, de que tiene una catarata subcapsular posterior, una catarata polar, simplemente con el retinoscopio. Y tenemos que hacer bien nuestra retinoscopía porque muchas veces, ya sea por la edad del niño o porque el niño tiene un problema neurológico importante, no vamos a poder tener una prueba subjetiva fiable. Así que nuestra única guía para prescribir lentes o para saber si ese niño está viendo bien
es la retinoscopía. Estas fotos son solamente ejemplos, una refracción, el autorrefractor con el niño despierto. Aquí el niño está sedado, bajo anestesia, la anestesióloga sostiene al niño, la enfermera le abre los ojos, el ojo tiene que estar bien en posición primaria y la oftalmóloga toma la refracción. Con el niño despierto podemos hacerlo de la manera que a mí más me gusta, es así, con lunas sueltas, me parece menos agresivo, es más llevadero para mí. Generalmente lo hago primero al papá y después al niño, y eso tranquiliza a alguno de los niños. Pero se puede usar también la regla esquiascópica y hay médicos que la dominan bastante bien. Se puede colocar una montura de prueba en los niños que no son muy inquietos. La regla esquiascópica acá vemos cómo la maneja un oftalmólogo. Lo mismo, un oftalmólogo, el doctor Álvaro Sanabria, usando la regla esquiascópica y lentes sueltos acá el doctor Rivero con otro paciente. También podemos hacer esto mismo bajo anestesia. Aquí este niño está sedado con hidrato de cloral, que no es un procedimiento que a mí me gusta, lo hacíamos antes en el hospital de niños así, pero todavía se hace en algunos lugares y les va bien. Y aquí con sevoflurano. La refracción, como han visto en sus clases previas, podemos hacerla sin cicloplegia, lo que llamamos una refracción seca. Hay una forma de retinoscopía que se llama retinoscopía dinámica, que voy a decir algunas palabras después. La hacemos después bajo cicloplegia y después la parte subjetiva en los niños que nos colaboren, que tengan edad suficiente o que sean colaboradores. Pero en los niños se requiere de todas maneras controlar la acomodación. Los niños tienen una acomodación muy potente y nos puede falsear los resultados, puede esconder las hipermetropías. Entonces, sin cicloplegia se puede tener un control de la acomodación y hay que tener práctica en esto. Yo hago muy poco la técnica de Mohindra y es una refracción bastante cerca del paciente, a oscuras, hay que poner a oscuras y se pone con el retinoscopio. El filamento del retinoscopio no es un estímulo acomodativo y por lo tanto el niño no va a acomodar y va a relajar la acomodación. Y haciéndolo bastante cerca, uno puede saber más o menos la refracción total, casi como si fuera con cicloplegia. Pero se requiere práctica y paciencia. Lo que más hacemos todos los oftalmólogos pediatras es aplicarle gotas y hacer la refracción bajo cicloplegia para tener un control de la acomodación. Los niños pues tienen gran poder de acomodación, como les decía, y sin una adecuada cicloplegia podemos sobrediagnosticar miopías, se pueden generar pseudomiopías importantes, esto puede generar astenopias, las gafas pueden generar después astenopia, y se puede inducir o exacerbar lo que se llama el espasmo de la acomodación, que es una mezcla en grados variables de falsas miopías, diplopia en ocasiones y desviación hacia adentro de los ojos, un estrabismo convergente. La refracción cicloplégica determina el valor refractivo absoluto, paralizando la acomodación, eso lo conocen. Las tres drogas más usadas son estas, o las más conocidas: atropina, ciclopentolato, tropicamida. Tenemos la desgracia de no contar fácilmente con el ciclopentolato, y tenemos que recordar que no todos los midriáticos son cicloplégicos. La tropicamida es midriático y es muy poco cicloplégico. La atropina es el cicloplégico más potente, eso lo sabemos todo. Usualmente la presentación que tenemos en el Perú es al 1%, en algunos países se consigue al 0.5%, que es una concentración bastante adecuada para niños menores de 2 años. La midriasis máxima se logra más o menos media hora después de la última aplicación o de la aplicación, y la cicloplegia es alrededor de 1 hora, es máxima, pero no siempre tenemos que esperar a la cicloplegia máxima con atropina. El efecto comienza a disminuir recién a las 48 horas
Y el gran problema con la atropina es que la midriasis va a durar entre 7 a 10 días y la pérdida de la acomodación también entre 7 a 12 días. Y esto es bastante incómodo, como es obvio. Puede haber una acomodación residual con una aplicación de atropina de 0 a 0,5 dioptrías. Esto la uso muy rara vez, la mayoría de oftalmólogos pediatras estoy seguro que la usan rara vez en casos sobre todo de estrabismos convergentes donde por alguna razón sospechamos que hay más hipermetropía que no la podemos descubrir con otras gotas. Recordar que la atropina tiene efectos colaterales importantes y en una época se dejaba las gotas de atropina para la casa para que se apliquen antes de la cita de refracción y esto debe evitarse en la medida de lo posible porque la atropina tiene efectos colaterales, como decía, puede disminuir la salivación, la saturación, pero sobre todo puede producir estreñimiento y taquicardia. El ciclopentolato es el cicloplégico que se acerca más a lo ideal. Es algo midriático, también produce midriasis, aunque es más débil. Usualmente viene al 1%, pero también en algunos países se consigue al 0,5% para niños menores de 2 años. Pero en estos casos, cuando es al 0,5%, tiene que asociarse con fenilefrina para poder tener una buena midriasis. La máxima midriasis y cicloplegia con la gota al 1% se logra entre 20 y 45 minutos. Y la recuperación demora entre 8 a 12 horas, la midriasis puede demorar 24 horas. Y tiene una acomodación residual un poco mayor que la atropina, generalmente alrededor de 1 dioptría. No voy a hablar de la tropicamida porque un buen midriático es poco cicloplégico y en realidad la uso poco. El ciclopentolato todavía me queda, pero lo consigo en el extranjero. Efectos sistémicos del ciclopentolato, hay que tener cuidado en niños con síndrome de Down porque los puede excitar y los niños se pueden poner agresivos. Puede producir somnolencia en algunos, alucinaciones y confusión en otros. Otros pueden ponerse atáxicos y esto asustar mucho a los papás y en algunos casos puede haber ciertos trastornos del habla. El esquema, existen varios esquemas para cicloplegia, en general cada oftalmólogo, según su disponibilidad de gotas, de fármacos y del tiempo que puede manejar las consultas, va a tener su esquema. El que yo más uso es con ciclopentolato al 1%, 5 minutos de intervalo, un par de gotas, después tropicamida, y el efecto máximo cicloplégico lo tengo entre 30 y 40 minutos de aplicada la última gota. Y ahí se hace la refracción. Realmente a los 30 minutos estamos haciendo la refracción. Recordar que hay que estar repitiendo las refracciones en los niños, hay que refractar con frecuencia, sobre todo si tienen vicios de refracción importantes o tienen estrabismo, porque la refracción cambia, el ojo cambia de los niños, sobre todo rápidamente en los 2 primeros años. Y conforme vamos cicloplejizando más veces, la acomodación se va relajando conforme el niño va utilizando su corrección hipermetrópica, va relajando la acomodación y hipermetropías residuales la podemos encontrar en nuevas refracciones. La refracción automatizada, seca, sin cicloplegia, tiene un valor y ayuda a evaluar bastante bien el poder astigmático y el eje del astigmatismo, pero no tiene precisión con el poder esférico y suele diagnosticar las miopías, eso lo conocen todos ustedes, pero tiene utilidad en el astigmatismo. Existen autorrefractómetros para niños, son sumamente útiles y evalúan mejor la hipermetropía que los autorrefractómetros tradicionales o normales. No, esto es más o menos la forma como se presentan los resultados con un autorrefractómetro para niños.
y nos permite muchas veces tener una idea del alineamiento ocular y otras veces de la calidad del reflejo rojo que presenta el paciente. Voy a dar algunos pequeños ejemplos de autorrefracción en niños. Por ejemplo, este es un niño de 6 años, esto es algo de todos los días para cualquiera de nosotros, tiene 6 años y prácticamente no tiene ningún error refractivo. Si este niño tiene 20, sabemos de que muy probablemente no le vamos a recetar lentes ya con la refracción seca. Cuando le hacemos la cicloplegia, encontramos que el valor esférico es mucho más real. Este niño está dentro de lo que puede ser esperado, quizás una discreta hipermetropía, pero si tuviera yo que recetarle a este niño lentes y quisiera elegir el eje entre este eje del paciente con cicloplegia y el eje que me sale sin cicloplegia, mi elección sería la del eje sin cicloplegia. Y aparte, claro, hay que verificar esto con el retinoscopio y ver que coincidimos en los ejes del cilindro. Obviamente, el niño anterior no requiere anteojos, por si acaso. Este es otro niño, este es un niño de 8 años, es bastante clásico, parece miope, pero a la hora que le hacemos la refracción resulta que en realidad es un hipermétrope leve y está dentro del rango de hipermetropía aceptable para su edad. Este es un niño de 6 años de edad, en realidad era una niña de 6 años de edad, si mal no me acuerdo. A los 6 años de edad la vi, tenía 20/20 de agudeza visual y una refracción bastante pobre, no había mucho problema. Apareció 2 años después con dolores de cabeza de un mes de evolución. Estos dolores calmaban descansando, tenía historia que orientaba un poco hacia migrañas, había tenido un trauma facial, pero la agudeza visual había caído a cuentadedos en el ojo derecho. En el ojo izquierdo tenía una agudeza visual bastante mejor, no había un defecto pupilar aferente, pero la refracción sin gotas era sorprendente. Tenía un equivalente esférico de -9,50 en el ojo derecho y 10,50 en el ojo izquierdo. Sin embargo, podía ver bastante bien a pesar de lo que sobreacomodaba. Esto es obviamente lo que llamamos un espasmo de acomodación. Aquí hay una falsa miopía y este niño está en camino a un espasmo de la acomodación. Una vez hecha la refracción con ciclopentolato, cae la miopía, y esto corrobora la pseudomiopía. Y hay que tener mucho cuidado de cómo vamos a manejar este caso. No es parte de esta charla el manejo de los espasmos de acomodación. Pero así como hay exceso de acomodación y los niños tienen potente capacidad de acomodación, también hay insuficiencia de la acomodación, aunque rara. Hay niños que les cuesta acomodar, que les cuesta enfocar, casi como si fueran presbitas. No es una presbicia, pero es casi como si lo fueran. Y esta es una causa frecuente es una causa posible de astenopia, no es frecuente, y de problemas de lectura. Algunos niños que tienen problemas para la lectura hay que descartarles insuficiencia de la acomodación. Y es la retinoscopía dinámica la que nos puede ayudar a hacerlo. Y yo recomiendo que siempre en sus pacientes hagan algo de retinoscopía dinámica para ver cómo está el estado acomodativo del niño. La retinoscopía dinámica puede detectar que nos ha quedado la cicloplegia incompleta, ayuda a una detección rápida del astigmatismo y las anisometropías y ayuda en el manejo de las hipermetropías, de la insuficiencia de la acomodación y en las pérdidas visuales fingidas o no fisiológicas, ¿no? Obviamente si hacemos una retinoscopía y vemos que el paciente acomoda, el paciente ve. Y si el paciente viene fingiendo que es ciego, no debería acomodar. ¿En qué se basa la retinoscopía dinámica? A diferencia de la retinoscopía estática, en la que el examinador evalúa la refracción del paciente mientras el paciente fija al infinito hacia lo lejos, en la retinoscopía dinámica el paciente tiene que fijar en el plano del retinoscopio. Uno le pone en el plano del retinoscopio objetos acomodativos para que el paciente enfoque ahí.
lo que uno va a percibir es cuando el paciente fija de lejos la sombra, una sombra pequeña, brillante, este, móvil, y cuando el paciente lo hacemos fijar de cerca, un objeto acomodativo, como decía, lo que vamos a ver es que la pupila se achica, hay miosis, y el reflejo se agranda y se hace más oscuro. Es decir, el paciente está acomodando, está fijando y está mirando. Y podemos poner lentes positivas y saber si queda alguna acomodación por ser ejercida. O sea, si el paciente tiene eh, falta de más acomodación para ver el objeto. Pero al menos si vemos este cambio en las sombras, sabemos que el paciente está acomodando y la posibilidad de una insuficiencia en la acomodación es muy poca. Pero si vemos de que este cambio no se da, o sea que siguen habiendo sombras positivas muy grandes cuando el paciente está mirando de cerca, es que puede haber o hay una insuficiencia de la acomodación. Entonces, en la primera consulta, cuando vamos a decidir la refracción y si vamos a recetar lentes, podemos hacer una de dos cosas. O le damos la receta en esa consulta o lo citamos para una postcicloplegia. Y eso es a la elección del médico tratante y del estilo de trabajo y de la experiencia que tenga. En general, lo hago en la mayoría de casos en una sola consulta. Y me baso en lo siguiente. Hago primero una refracción seca, como ya les dije, y esto generalmente me da un eje preciso de astigmatismo y muchas veces, no siempre, me da una idea de la magnitud de la metropía. En ese momento después, si el paciente tiene edad suficiente, hago una pequeña prueba subjetiva. El paciente después, después que se le ha hecho todo el examen oftalmológico, se le hace una refracción cicloplégica automatizada y si no colabora colocándose en el autorrefractor, le hago simplemente la refracción manual. Y en base a la información que tengo de estos pasos, ya puedo dar una prescripción. Me puedo aventurar a dar una prescripción. Y entonces vamos a hablar de algo que es un mundo bastante interesante, que es cómo indicar lentes a los niños. Y les pongo todas estas referencias bibliográficas, que son algunas, porque aunque no hay mucho publicado al respecto, lo que hay es bastante variado y no todos los resultados resultan ser parejos. O sea, hay varios autores que tienen hallazgos que se pueden contradecir. Y por eso hay varios estilos y varios criterios de cómo prescribir lentes en niños. No existen guías perfectas, pero existen guías que nos ayudan bastante y ya en base a nuestra experiencia vamos a regular cómo recetamos y a quiénes recetamos lentes. En general, los oftalmólogos pediatras, y la mayoría de artículos que están acá son de oftalmólogos pediatras, tendemos a hacer a dar con ametropías un poco más altas que los optómetras. Los optómetras, por ejemplo, en este artículo último de Bouvier, que está en la última fila acá, tienden a prescribir con menores defectos refractivos que los oftalmólogos pediatras. ¿Y por qué resulta tan complicado el prescribir lentes a niños? Porque una vez que hemos determinado el estado refractivo, no significa necesariamente que el niño necesita lentes. Tenemos una serie de parámetros que evaluar para saber si el niño verdaderamente necesita anteojos. Uno de los parámetros es la edad. Y no todas las edades son iguales en los niños. De entre 0 y 2 años es un tipo de paciente, de 3 a 6 años es otro tipo de paciente y así sucesivamente. Entonces tenemos que saber si el error refractivo está en el rango normal para la edad del niño que estamos evaluando. También los niños algunos en ciertas edades están emetropizando bastante.
y otros son susceptibles de ambliopía, algo que no sucede en el adulto y algo que tenemos que estar pensando en el niño. Y nos tenemos que preguntar si el error refractivo va a mejorar con la emetropización. Quizás no necesitamos recetarle, o quizás nuestra prescripción puede interferir con el proceso normal de metropización y tenemos que tener cuidado con eso. También tenemos que saber qué tanto afecta un defecto visual, un efecto refractivo, perdón, qué tanto afecta un defecto refractivo en la visión, en la agudeza visual del paciente. Si tenemos un niño de 2 años que no colabora mucho con la agudeza visual y tiene una refracción de más 250, nos puede quedar la duda de si ese más 250 está afectando su agudeza visual o no. Y si la afectación de la agudeza visual, también tenemos que pensar si afecta su desarrollo funcional. Por ejemplo, en un niño de 4 años que está aprendiendo a leer, una hipermetropía de más 3 está afectando su capacidad de atención en clase, está afectando su capacidad de lectura, el tiempo que puede dedicarle a la lectura. Entonces, por último, tenemos que ver si nuestra receta de anteojos va a mejorar tanto la función visual como la visión funcional. En niños, la prescripción de anteojos nos tiene que llevar a dar una buena agudeza visual en cada ojo, pero también optimizar el desarrollo visual. El niño está desarrollando, aprendiendo a ver, y reducir el riesgo de estrabismo y ambliopía. Y cuando recetamos anteojos, tenemos que poner en la balanza, en las indicaciones para recetar anteojos, el dar una buena receta, el dar una receta adecuada, que no altere, como hemos dicho, la emetropización, y evitar recetar en exceso. Hay 2 trabajos que son importantes al respecto. Uno es el de Donahue, en el que se ve que más o menos se gastan como $200 millones al año en Estados Unidos en prescripciones innecesarias en niños. Y eso sí es un exceso. Ahora, esta es la curva que nos ayuda un poco, una de las tantas curvas que hay, pero de la importante que nos ayuda a entender un poco lo de la metropización. Aquí están los años de edad y acá el equivalente esférico. Equivalentes esféricos un poco más altos, un equivalente esférico casi de la metropía acá en 0. En los primeros 2 años, vemos que los equivalentes esféricos ametrópicos se van reduciendo de ametropías un poco altas hacia la emetropía, hacia el 0. Esta tendencia es lo que se llama la tendencia a la metropización y es lo que ustedes ya deben haber revisado. En algunos estudios hay una franca disminución del equivalente esférico con el tiempo. Por ejemplo, acá el de los círculos negros es un estudio, es el estudio de Larsen, y se ve que sigue progresando la tendencia a emetropizar hasta los 14 años. Y otros se encuentran diferentes. Hay una estabilización a ciertas edades y después incluso puede haber una tendencia a regresar ciertas ametropías. Como les había dicho, hay que ver de evitar la ambliopía por necesidad de lentes. Acuérdense que la necesidad de lentes es uno de los grandes problemas que ocasiona déficit visual, ceguera o visión subnormal en todo el mundo. ¿Qué valores son considerados ambliopizantes? Para miopías, sobre todo aquellas que son mayores de 2 a 3 dioptrías, hipermetropías de 4 a 5, astigmatismos entre 1 y 2,50 y las anisometropías alrededor de 1,50 o 2. Los diferentes valores es porque hay diferentes estudios y no todos encuentran igual valor. Vamos a ver cómo recetamos cómo voy de tiempo primero. Vamos bien, creo.
En hipermetropías, ¿qué conceptos hay que tener que nos van a ayudar a saber cómo recetarle a nuestro paciente? Uno, la mayoría de bebés son hipermétropes, entonces eso no nos sorprende. La refracción promedio antes de los 2 años de edad, o sea, si cogemos un niño de 1 año y medio promedio, va a tener alrededor de 2 dioptrías, más o menos 2 desviaciones estándar, o sea, va a estar entre 2 y 4. La hipermetropía va a disminuir entre los 6 y 24 meses de edad por el proceso de metropización. Después de los 2 años de edad, ya es más difícil precisar cuál va a ser el camino que va a seguir, porque hay estudios que han mostrado disminución de la hipermetropía incluso hasta los 14 años de edad, mientras que en otros, en la mayoría, hay una estabilización de la hipermetropía después de los 2 años y en algunos se ha visto incluso un incremento después de los 4 años de edad. Recordemos que muchos preescolares van a ser asintomáticos con hipermetropías alrededor de 4 dioptrías, entonces hay que ver si vale la pena darles o no. Aquí tenemos que ver si hay síntomas astenópicos y cuál es la agudeza visual. Pero el gran problema por el que tenemos que ser finos con la hipermetropía es que la hipermetropía, dependiendo de la magnitud, eh, puede producir ambliopía isometrópica o isometrópica, y algunos pacientes que tienen hipermetropía van a desarrollar estrabismos acomodativos, esotropias acomodativas. Y si podemos evitar que pasen a la esotropia acomodativa o que empiecen a desviar, estamos ayudando mucho al paciente. ¿Cuáles son las indicaciones para recetar en hipermetropía a niños? Si no hay estrabismo y no hay síntomas astenópicos, entre los 6 meses de edad, solamente si encontramos hipermetropías por encima de 6, vamos a darle algo de corrección hipermetrópica. Entre el año y los 36 meses de edad, hipermetropías mayores de 4 a 5 dioptrías. Y después de los 3 años de edad, aquellas hipermetropías mayores de 3. ¿Cuánto de la hipermetropía recetar? En los primeros 6 meses se recomienda dejar una hipermetropía residual alrededor de 3 o 4 dioptrías, que es usualmente las hipermetropías, entre comillas, normales que pueden encontrarse en estas edades. De 12 a 36 meses, dejar una hipermetropía residual entre 2 a 3 dioptrías, y después de los 3 años de edad, generalmente al valor de hipermetropía que encontramos le quitamos 1.5 o 2 dioptrías, y eso es una práctica bastante generalizada en todo el mundo. Si hay estrabismo, se da todo el valor de hipermetropía que encontramos en la refracción cicloplégica. Eso todo lo conocemos todos. La miopía es un poquito más fácil. La miopía es rara antes del año de edad, pero puede darse. Cifras bajas de miopía entre el 1 y 2 años de edad se ha visto que pueden emetropizar, es decir, en lugar de seguir un camino ascendente, como las miopías que aparecen entre los 5, 6, 7 años, estos pacientes pueden dejar de ser miopes hasta los 3 o 4 años de edad. Recordemos que el mundo del niño es cercano, entonces el niño no copia de una pizarra, no lee las letras en el cine, vive un mundo más cercano y con un poco de miopía está perfectamente adaptado. Y por lo tanto la ambliopía es poco frecuente o infrecuente con miopías menores de 4 dioptrías entre los 1 y 3 años de edad. Por lo tanto, ¿cuándo corregir? En las miopías simétricas, en el primer año de vida, si son mayores de 4, entre 1 y 2 años si son mayores de 3, y de 2 a 3 años si son mayores de 2,50. En adelante, ya sí tenemos que corregir de acuerdo a la agudeza visual, y vamos a ver cuánto corregir. De 0 a 2 años, generalmente subcorregimos entre 1 a 2 dioptrías, de acuerdo a lo que hemos encontrado, pensando de que este paciente pudiera ser del grupo
de miopes de edad temprana que pudiera emetropizar. Y le dejamos un poquito de estímulo para la emetropización. Pero luego de los 2 años tenemos que dar la refracción exacta. Aquí no concordamos con muchos artículos, sobre todo de revistas de optometría, en los que muchos sugieren subcorregir un poco la miopía. Pero actualmente se tiene el concepto claro de que las miopías que dejamos de corregir es un factor para que progrese más la miopía y estamos tratando de evitar las grandes progresiones de miopía conforme crece el niño. Y siempre buscar la mejor agudeza visual con nuestra refracción miópica antes de los 6 años, al menos 20-30, y después de los 6 años en adelante, 20-20. Para astigmatismo, recordemos que un astigmatismo menor o igual de 1,50 no altera significativamente la agudeza visual, afecta los detalles a distancia, pero el paciente puede comportarse bastante bien y llevar una buena vida. 60 a 70% de recién nacidos a término tienen un astigmatismo mayor o igual a una dioptría. Un porcentaje importante de la población, entre comillas, normal, tiene astigmatismos alrededor de una dioptría y el astigmatismo tiende a disminuir con el crecimiento. En mayores de 4 años de edad, para saber si una magnitud de astigmatismo tiene un impacto o no en el paciente, comparar la agudeza visual sin correctores y una vez que le ponemos la refracción, puede ayudar a decidir si vale la pena recetarle o no, y el mismo paciente puede darse cuenta de qué tan útil le pueden ser los lentes. Los astigmatismos oblicuos, recuerden que sí son ambliopizantes, deben ser corregidos. Y la distorsión meridional por corrección cilíndrica es rara en niños. Entonces, no debemos tener miedo a dar toda la corrección cilíndrica. Es decir, si un niño tiene 4, 5, 6 años y tiene 5 de astigmatismo, podemos empezar a recetarle con el 5 de astigmatismo y no necesariamente estarle dando en forma creciente. Indicaciones para recetar astigmatismos simétricos con la regla entre 0 y 2 años si son mayores de 2,50, por lo que decíamos que estos niños tienen un mundo cercano y cifras de 1,50, 2 de astigmatismo no afectan mayormente su calidad visual. Después de 3 años o más, le damos el astigmatismo, por lo general si pasa de 1, y lo que nos salga, eso le damos. Lo que le vamos a recetar, le damos completo. No cortamos el astigmatismo. Si el astigmatismo es contra la regla, no existen datos precisos de qué cifras son ambliopizantes y qué cifras recetar, pero se recomienda prescribir cuando este astigmatismo es mayor de 1,50. Somos menos permisivos que con los astigmatismos con la regla en pacientes entre 0 y 2 años de edad. Astigmatismos oblicuos, estos deben ser corregidos desde los 18 meses de edad. Hay que corregirlos porque el pico para ambliopía meridiana es más o menos alrededor de esta edad. Ya voy a terminar. La anisometropía, recuerden que es un factor ambliogénico muy importante. Hay que tener en cuenta la historia familiar de ambliopía por anisometropía. Esto porque en algunos estudios se ha visto que anisometropías, ya sea esféricas o cilíndricas, relativamente leves, que en muchos casos no ocasionan ambliopía, pueden ambliopizar si hay historia familiar positiva de ambliopía. Entonces, la historia familiar tiene un rol, tiene un peso en la decisión de prescribir medidas bajas en anisometropía. Se sabe que hay más niños
con anisometropía que adultos con anisometropía, como si hubiera una tendencia de la anisometropía a disminuir. Pero esto parece que es más en forma poblacional y no tanto en el caso individual. No, no todos los casos tienden a disminuir su anisometropía. Que una anisometropía disminuya sin corrección a través del tiempo significa que uno de los ojos está emetropizando más aceleradamente que el otro, o sea, que el ojo más amétrope está mejorando, que su emetropía está llevándolo más rápido a igualarse al ojo bueno, ¿no? Entonces, hay pacientes con anisometropía que mejoran, pero también hay pacientes en los que la anisometropía aparece más tarde y empeoran, o sea, y esto es caso por caso, no hay forma de decirle al papá, asegurarle, no, tu hijo tiene una anisometropía de tanto y podemos estar tranquilos porque esto va a tender a disminuir. Cada caso va a tener su propio camino. Rara vez las anisometropías mayores de 3 dioptrías van a disminuir. Así que si la anisometropía es alta, no esperemos que metropice nunca. ¿Cuáles son las indicaciones para anisometropía? Si el paciente no tiene estrabismo o tampoco tiene historia familiar de ambliopía, le recetamos si la diferencia esférica o cilíndrica entre uno y otro ojo es mayor de 1 a 1.5 dioptrías según lo exigentes que queramos ser en nuestra decisión. Damos toda la corrección cilíndrica, como habíamos dicho, y si la esfera es positiva, reducimos entre 1, 1.5 o siguiendo las reglas que hemos dado para hipermetropía. Si hay estrabismo y es una esotropia, una ET, damos la esfera, o sea, la hipermetropía completa, la que nos sale con cicloplegia, y el cilindro completo. Y si hay una exotropia, lo manejamos siguiendo estas reglas como si no tuviera estrabismo. Sí, y con eso concluiría la parte de mi exposición. Espero que haya sido clara y no tan pesada. No sé si hubiera alguna pregunta. Sí, gracias Fernando, muy clara, muy completa tu exposición. Te dejamos acá con Felipe, a ver si es que tienes alguna pregunta, Felipe. En el chat no veo por ahora nada. Sí. No, primero que agradecer a Fernando porque de verdad que ha sido bien clara. Todas las preguntas que hicieron durante todo el curso sobre pediatría, pues se han respondido acá, ¿no? O sea, durante todo el curso que hemos hecho, hemos podido tener preguntas que ya estaban guardadas y reservadas para Fernando. Entonces, Fernando ya las ha resuelto casi todas, ¿no? Fernando, ¿qué hacemos con aquellos niños que tienen insuficiencia de convergencia? Bueno, la insuficiencia de convergencia es un verdadero problema, ¿no? Porque hay muchas opciones, ninguna creo que es perfecta. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Desde qué punto de vista? O sea, en cuanto a la refracción, que es el tema de Claro, hoy, o en cuanto a la reflexión, sí. Básicamente en cuanto a la reflexión, ¿no? recordemos que el término insuficiencia de convergencia se aplica para dos condiciones que no son iguales. Una es la insuficiencia de convergencia, que es una subdivisión de la exotropia intermitente, que son pacientes que tienen más exotropia de cerca que de lejos. Uh-huh. Y la otra, que son pacientes que no tienen exotropia intermitente, pero que sin embargo no pueden converger a 10 centímetros un objeto cercano y les cuesta. Y esto es de grado variable, ¿no es cierto? Hay formas leves, formas más severas. Y es una causa importante de astenopia, de cansancio y a veces de diplopia con la lectura.
Uno, estos pacientes a ciertas edades se van a beneficiar con ejercicios de convergencia. Si vemos que lo otro, leer con el texto un poco lejano, usar un atril puede ayudar a reducir los síntomas. Pero si los síntomas son importantes, el uso de prismas puede en parte ayudar en algunos pacientes, pero no suele ser, los ejercicios de convergencia suelen ser el primer paso, ¿no? Los push-ups y los ejercicios de convergencia. Acá hay una pregunta, Fernandito, dice, paciente con anisometropías de -7 de esfera en un ojo y en el otro de -0,50 y astigmatismo de -4 y no hay estrabismo, ¿qué le indicaría? No te pone la edad. No, solamente te dice paciente con... Asumo que, imaginemos que es un niño de 8 años, ¿no? Ya. Ya, bueno, en primer lugar, esta es lo que yo quisiera saber, y a un niño como este no interesa la edad, pero le voy a pedir una ecografía A, saber el diámetro axial. Si es una miopía axial, la posibilidad de aniseiconia casi no se da, entonces se le puede dar se le puede dar toda la refracción. O sea, en gafas. Si es un niño muy pequeño y no puede usar lente de contacto, gafas es una opción. El otro ojo, por suerte, es miope, porque si fuera hipermétrope, el otro ojo hay que hacer algunos juegos ahí. En un niño, si ya es mayor, un niño de 8 años, o en realidad a casi cualquier edad, un niño que tiene esta magnitud de anisometropía es ambliope del ojo que tiene -7. Así que tampoco por ese lado va a tener aniseiconia. Y por eso es que le podemos dar un anteojo con toda su refracción sin mayor miedo. Va a haber un pequeño molestia por el peso del lente, pero eso es lo de menos al final. Y obviamente tiene que usar parche para el manejo de la ambliopía, parchar el ojo izquierdo, la cantidad de horas al día que decían, en general entre 2 y 4 horas al día, y manejar la ambliopía. Lo ideal en algún momento es adaptarle un lente de contacto, colocarle un lente de contacto al ojo derecho, al ojo con -7, y eso nos va a ayudar más, ¿no? Yo creo que el concepto importante acá es que no hay que tener miedo. Si el ojo es ambliope y la miopía es axial, a la aniseiconia. Fernando, ¿y a qué edad usualmente indicas un lente de contacto en un niño? Cuando hay anisometropías, por ejemplo. Dependiendo del niño, de los papás, a veces de las condiciones socioeconómicas, hay, a edades muy tempranas se puede adaptar un lente de contacto. En realidad, en bebés afáquicos, por ejemplo, o que han tenido cataratas monoculares, tengo pacientes que les ponemos de 6 meses lentes para afaquia, a veces antes, 3, 4 meses se les puede ir colocando los lentes. Si es por anisometropía, si los papás son colaboradores, pueden mantener reglas de higiene, también a los 2, 3 años de edad tengo pacientes que han usado lente de contacto, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen persistencia de la fibra de mielina y miopía asociada, y esto desde edad temprana tienen mucha miopía en un solo ojo, en el ojo que tiene las fibras de mielina. Estos pacientes se les puede adaptar lente de contacto. Como digo, si en caso no se puede colocar lente de contacto, queda la opción del anteojo. Y siempre manejar la miopía, ¿no?
Acá hay una pregunta, Alison, que dice, la luz del retinoscopio, o sea, la intensidad de la luz del retinoscopio, debería ser normal, media o máxima. ¿Cuál sería la sugerencia, digamos, ¿no? Sí, si vamos a hacer una refracción con cicloplegia, con buena pupila, con cicloplegia, entre mediana y máxima. La luz mediana en niños que son sensibles a la luz, es la ideal. Si el niño tolera un poco más la luz, podemos usar la máxima, ¿no? Pero la luz media, no hay que dar mucha luz, porque hay muchos niños que rápido van a rechazar la luminosidad. O sea, si ven mucha luz, rechazan y uno pierde la colaboración. ¿Alguna otra pregunta o esa quedó media respondida nomás? Sí, acá hay otra pregunta más. ¿A qué distancia realiza la retinoscopía con cicloplegia? ¿Disminuye usted en su práctica el lente de trabajo y el valor de la gota? Sí, sí, sí. Sí, la realizo como igual que en el adulto, ¿no? Igualito, ¿no? Y y de ahí el valor de la gota se reduce. Pero en general, una vez que uno encuentra el valor, yo cuando hago con las lunas sueltas, a veces le agrego el +1,50 y sobre el +1,50 voy agregando lunas y si veo muy incómodo, según el caso, después resto el valor de la distancia, ¿no? Como un adulto igualito. Si uso ciclopentolato, a veces, y es un niño con una esotropia, y encuentro +1, o perdón, encuentro un +2,50, le voy a dar un 3. Hacer es escoger qué tipo de lente le voy a adaptar, ¿no? Eso es lo que después. 0,50 de esotropia residual, de hipermetropía residual. Fernando, hay una pregunta más. ¿Cómo haces con los pacientes afáquicos y cómo manejas la visión monocular? O sea, que son afáquicos monoculares, ¿no? Estos niñitos que necesitan leer, ¿cómo manejas esa parte? En los niños afáquicos, o sea, en los primeros 2, 3 años de vida, la corrección monocular afáquica el niño se le va a dejar miope. O sea, se le va a dar para dejarlo miope, o sea, se le va a sobrecorregir la hipermetropía que tiene para que pueda ver de cerca. Y se le da parche al otro ojo, ¿no? Al ojo sano. Se le coloca ya sea el lente de contacto o la refracción, de manera que el niño pueda trabajar de cerca con una sola medida. En adelante se pueden usar ya después bifocales o multifocales, según el caso. Pero en pequeños en general lo que se trata de manejar es que el ojo que está afáquico desarrolle la mejor visión posible, lo cual es bastante difícil en cataratas monoculares. Y para que logre la mejor visión, cuando tiene su parche, el niño tiene que estar enfocado para cerca. Y si me sale un +16 en la refracción, después de calcular el vértex, todo lo que quieran, le damos un +19. Fernando, una pregunta. Dentro de tu charla mencionaste una técnica de Monjindra.
que era para hacer refracción en niños seca, ¿no? O sea, sin cicloplegia. Sí. Es algo, nos dijiste que tú no lo practicas mucho, pero ¿vale la pena tener algo más de detalles con respecto a eso? Sí, esta técnica la utilizan más los optómetras en varias partes del mundo, en gran parte, sobre todo en países donde los optómetras no se les permite la aplicación de gotas cicloplégicas. Entonces, para poder tener una refracción en niños con control de la acomodación, dominan esta técnica, la técnica de Mohin. Como yo tengo acceso a cicloplegia, en general hago la cicloplegia, y la cicloplegia a nosotros tiene un doble valor, ¿no? Nos da midriasis y es parte también del examen del fondo de ojo, ¿no? Entonces, uno hace la refracción y después hace el examen de la retina, el nervio óptico, etc. Entonces, no hago la técnica de Mohindra, pero sí hago una retinoscopía dinámica que en parte es muy similar a la de Mohindra, ¿no? La retinoscopía dinámica me ayuda mucho a saber cómo está la acomodación, sobre todo en casos de astenopia. Chicos que son malos lectores, que tienen cansancio visual, a veces tienen insuficiencia de la acomodación. No sé si responde tu pregunta, pero... Sí, perfecto. Fernando, ¿qué pasa si la gente no tiene ciclopentolato? Que ahora no hay en el Perú. Y la Sí, mayoría de sitios hacen con tropicamida. O sea, ¿hay alguna sugerencia que deberías darles? sí, ahí una, si es un paciente estrábico con una esotropia, la verdad es que hay que estar refraccionando con frecuencia, darle el mayor positivo que se encuentre y refraccionarlos pronto en 1 o 2 meses para ver si ya relajó un poco la acomodación y vamos a encontrar un poco más. Y la otra es justo capacitarse, practicar y hacer alguna técnica como la de Mohindra que nos permite encontrar hipermetropías sin cicloplegia, hipermetropías cercanas a la cicloplégica, ¿no? Según los que hacen la técnica de Mohindra, es equiparable la técnica con una cicloplegia. Yo no tengo una evidencia así, o sea, nunca en mis pacientes he podido corroborar que esto sea así. Pero, pero los que preconan la técnica de Mohindra dicen que en términos numéricos uno obtiene prácticamente los mismos resultados. Fernando, acá nos preguntan qué material indicas a niños pequeños y a qué distancia deberían estar trabajando frente a la computadora. Sí, material. Por la pandemia, ¿no? O sea, por la pandemia, que estamos en todas esas cosas y como están expuestos los chicos, algún material especial, porque si lo limpian muy seguido, aparentemente se deteriora más rápido. Entonces, ¿hay alguna sugerencia a eso? Creo que tú sabes más de eso, pero en general en niños se usan o el policarbonato que tiene el problema que se raya mucho. Yo a veces recomiendo un material que le llaman el Futurex, que va bastante bien en astigmatismos, y a veces la resina antirrayas o la resina Duraquartz para medidas no tan altas. Cuando la medida es alta y tiene un astigmatismo alto, suelo recomendar Futurex, ¿no? Y filtros, la verdad es que no sé si la pregunta va también orientada a si pido filtros especiales o no, pero eh, los filtros de protección azul no los suelo recetar, ¿no?
¿Tú qué dices, Felipe o Pedro? ¿Ustedes algún Bueno, material pues especial? ¿Alguna experiencia, Felipe, con esto de los filtros con niños? O de los materiales, ¿no? O sea, Los materiales también. lo que pasa es que los materiales, cada vez que le ponemos más filtros, más, un segundo. Fátima, un segundito, ¿ya? Cada vez que le ponemos filtros y materiales adicionales a cada lente, pues en el adulto, estamos hablando porque no tengo mucha experiencia en niños, se rayan pues terriblemente o se malogran, ¿no? Ahora con la pandemia que todo el mundo está limpio los lentes, pues de verdad que es un tema, ¿no? Es un tema muy serio. Pero es incómoda esta situación. Pero yo siempre cuando le digo a las mamás, a los niños, denle lo menos posible, ¿no? Lo menos posible, todo lo que sea, mientras menos filtros le pongan, mejor, ¿no? sí, en ese sentido estoy 100% de acuerdo. Este, eh, ¿Cómo se llama? Hay que considerar varias cosas en niños, ¿no? Al comienzo no entendí A bien ver, tampoco Jordano, la después orientación de la charla de correcta. Jordano vamos a hacer algunos ejercicios adicionales como para poder complementar, ¿no? Felipe. Sí, Pero bueno, continúa, sí, Fernando. espérate, estaba diciendo, hay que dar los menos. En los niños hay que recordar, uno, que la refracción va a cambiar en muchos con frecuencia. Y el papá va a tener que gastar con frecuencia en el cambio de lentes. Entonces no le va a poner el lente con todos los filtros habidos y por haber, porque acá vas a tener que gastar con frecuencia. Dos, los niños no cuidan tanto sus anteojos, no todos al menos. Algunos los pierden, otros los maltratan, los muerden, o juegan con el perro, etcétera. Entonces el papá no puede estar invirtiendo tan frecuentemente en lentes excesivamente caros, ¿no? En general, por eso decía, la resina antirrayas es una de las que más receto. A veces el policarbonato, cuando pienso que el peso puede ser, pero el policarbonato ópticamente a veces no es tan bueno y sobre todo si el paciente tiene un cilindro regular o importante, prefiero el Futures, que es una resina especial, pero no se le pone pues todos los filtros a veces, ¿no? Protección UV sí, de todas maneras. Claro, de acuerdo. Y lo otro es que, como mencionas, cada adición de filtros encarece mucho más el lente, ¿no? Excelente, sí. Ujú. Recordemos que las resinas, comparado con el policarbonato, la resina tiene más protección ultravioleta que el policarbonato. Sí. La gran mayoría de lentes que uno acepta son 400 nanómetros de protección de ultravioleta. El policarbonato llega a 380, ¿no? El CR39 llega a 390. Las resinas ya más sofisticadas llegan a 400, ¿no? Eso es lo que tenemos que acordarnos un poquito como cuando conseguimos materiales. Así es, así es. Sí, yo estoy 100% de acuerdo. Ok, Fernando, Eso. muchas gracias. Ha sido muy completa tu exposición. No sé si Felipe tiene alguna otra interrogante por ahí. Eh, bueno, una de las cosas que preguntan es por qué no tenemos ciclopentolato en el mercado, ¿no? Sí. Eh, bueno, lo que yo sé es que el ciclopentolato se puede utilizar, eh, está dentro de los productos que se pueden utilizar en la producción de ciertos alucinógenos y de pasta básica, y por lo tanto está dentro de las cosas que se prohíbe importar por cuestiones de drogas, ¿no? Mm. No sé si tienen alguna otra idea, pero sé que algunos alucinógenos utilizan ciclopentolato se puede utilizar el ciclopentolato para fabricar algunos alucinógenos. Yo sí he tenido experiencia con el ciclopentolato en niños
se rayan los chiquitos, ¿ah? Se ponen rojos y boca la atropina y se vuelven, se rayan. En la consulta están ahí, se vuelven medio loquitos. Sí, por eso más de 2 gotas no. A veces, Chaguera, bravos son, bravos. sí. Bueno, pues, o sea, Fernando, muchísimas gracias, de verdad. Te pasaste con tu exposición, gracias por la colaboración, Pedro. Muchas gracias, de verdad, por todo. Nos falta la última charla de Rosario, que está reprogramada, pero de verdad que ha sido una maratón de clases de óptica y refracción. Y les agradezco, de verdad, el espacio. Y Fernando, muchísimas gracias, de verdad, por todo. El que agradece soy yo. Un gusto verlos también. Un gusto de ver a mi amigo Lucho Mesías. Caramba. Así que un placer, un placer. Cuídense mucho porque la situación está feíta. Sí, compadre. Gracias, ¿ah? Chao. ¿Cómo se apaga esto? Chao, chao, muchas gracias, nos vemos. Ok, Chao, Fernandín, chao. Saludos. gracias también, muchas gracias Fernando y por todo y bueno, Felipe por toda esta maratón. Mañana es ya nuestro último día, mañana estamos con la doctora Rosario Espinosa. No tengo el flyer a la mano, pero estamos a las 6 de la tarde para ya la última charla de estos temas de refracción. Nos vemos entonces, muchas gracias. Chao. Chao, Voy a ver cómo gracias. apago esto.